Un gran gusto volver a reencontrarme con todos ustedes. Les habla Ezequiel Trumper. Tenemos muchas cosas para compartir en este noticiero que realmente vamos a tocar todos los temas y de los más, pero más variados que usted se puede imaginar. Así que quédese allí, donde quiera que esté, a través del canal de YouTube, a través de Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Austral de Auckland, Nueva Zelanda, Radio Punto Latino Sydney y muchas otras radios que toman este programa y a quienes les agradecemos, por supuesto. El último presupuesto presentado la semana pasada, me quedé en silencio a propósito. La gran mayoría, miren que lo que le voy a decir es muy interesante, a la gran mayoría de la gente le cayó mal. No registró, no tuvo ningún, según las encuestas, no tuvo ningún tipo de aceptación. La gente dice que va a ser más difícil combatir la inflación. Esto a pesar de que hubo un descuento impositivo, se aumentó la asistencia a la renta, le regalaron $300 a todos para darle un subsidio para poder pagar la cuenta de luz y gas. Eso del subsidio a la cuenta de luz y gas es llamativo, ¿no? Ellos primero hicieron que el precio suba por las nubes y ahora le dan un subsidio. Es como si usted le cortara las piernas, después le regalara las muletas y usted tendría que estar agradecido, más o menos una cosa así, ¿no? Y este presupuesto fue aceptado en una peor manera que los últimos dos. Y en una encuesta exclusiva de Newspoll, que es una de las encuestadoras más prestigiosas del país, dice que a pesar de que el presupuesto fue muy mal recibido por la gente o por la gran mayoría de la gente, escúcheme lo que le voy a decir, para que no se ilusione si usted quiere cambiar de gobierno en las próximas elecciones, cuando éstas sean, el voto primario del Partido Laborista subió a 34% y el voto, después de descontar las preferencias, aumenta la posibilidad de que el gobierno laborista gane las próximas elecciones y está 52-48. Es más, el voto primario de la coalición, liderada por Peter Dutton, cayó un punto a 37%, mientras que el Partido Verde, el culto antisemita, disfrazado de partido político que tiene Australia, aumentó su aceptación popular al 13%. Antes de que salgan disparados corriendo al aeropuerto para tomárselas, les digo que a lo mejor esto va a cambiar. Pero la posición del laborismo aumentó en relación a la que tenía en la última elección, aunque sea marginalmente. Pero después de 2 años de gobierno, están en una posición electoral un poquito mejor de la que tenían cuando empezaron, a pesar de que el gobierno, en la opinión de quien les habla, a lo mejor ustedes están felices de la vida de tener a Albanese de primer ministro y a Wong de ministro de Relaciones Exteriores, está mejor que antes. Eso les tiene que obviamente ilustrar la capacidad de discernimiento del electorado australiano, después de los disparates que hemos visto y que hemos comentado aquí hasta el cansancio. Es más, la popularidad del primer ministro mejoró. Albanese ahora tiene un índice de aprobación neutral por primera vez desde que tuvo la catástrofe del referéndum de The Voice. ¿Se acuerda? Eso no pasó tanto tiempo. Le dieron una publicidad impresionante, gastaron centenares de millones de dólares, la gente le votó en contra y ellos siguieron como si nada. Es más, aumentó la popularidad de Albanese sobre la impopularidad, obviamente, del líder de la oposición, Peter Dutton, como primer ministro preferido. Estos resultados hacen que sea cada vez más factible que el gobierno pueda llamar una elección anticipada, a pesar de que los votantes están todavía resistiéndose al impacto de este presupuesto. Y a pesar de que muchos estrategas del Partido Laborista juzgaban a estos beneficios que le acabo de comentar como que iba a ser realmente un decisivo a la hora del voto. Por otro lado, hay una gran escepticismo acerca de las palabras del tesorero, que a pesar de que el presupuesto sea inflacionario, el Banco Central va a tener un margen de inflación entre el 2 y el 3% para Navidad, cosa que yo creo imposible. Es más, yo no estoy en Australia en este momento, pero tengo familia allí, sé lo que cuestan las cosas perfectamente, pues las pago algunas, y lo que les puedo garantizar, lo sé, usted lo sabe mejor que yo, o igual que yo,
las cosas han aumentado brutalmente. Brutalmente. Lo único que está más o menos igual es el costo del pan, pero el costo de los artículos de consumo doméstico, desde el detergente hasta lo que ustedes se imaginan, casi se ha duplicado el precio, ¿no? El 39% de los votantes creen que el presupuesto va a ser peor para la inflación comparado con el 15% que dice que va a ser bueno. Y eso resultado en realidad es muy parecido a lo que tuvo el presupuesto anterior al 2023. Mientras tanto, el partido de la oposición dice que el presupuesto ha sido el más irresponsable de la historia, y dicen que el hidrógeno y subsidios al hidrógeno y otros minerales críticos son exagerados. Cuestionaron además el regalo de $300 para todos los habitantes de Australia. Dicen que debió haber sido calibrado en relación a los ingresos o a los bienes de cada persona. A los australianos les encanta eso del means tested, ¿no? Que todo tiene que ser means tested. Bueno, eso del means tested, yo le quiero decir, means tested significa que uno puede recibir un beneficio, subsidio, pensión, lo que fuese, de acuerdo al patrimonio que tiene. Eso es un invento australiano. Yo quiero que se lo metan en la cabeza. O sea, eso que ustedes aceptan como algo normal no existe en el resto del mundo civilizado. No existe. Si uno tiene derecho a un subsidio, lo tiene por ser ciudadano de ese país, no porque es pobre o porque no lo tiene porque tenía más plata. Yo ya les expliqué que eso de que la pensión austral solamente la puedan cobrar los que no tienen plata o los que tienen poca plata es un disparate, pero bueno, es así. Bueno, la coalición quiere continuar con eso, ¿no? Pero lo que el presupuesto no ha tocado en absoluto son dos temas, que son de los más importantes. Uno, el tema de negative gearing. Ni lo mencionaron. Nadie se puede comprar una casa ni aunque gane la lotería 4 semanas seguidas, porque son carísimas. Estoy exagerando, pues es una metáfora, por supuesto. Las casas son carísimas inexplicablemente. Y del aumento de pensión, que los jubilados se están muriendo de hambre, nada, pero ni media palabra cortada por la mitad, nada. O sea que los dos temas principales, que son la gente jubilada que no les alcanza para vivir porque los precios se han disparado y las pensiones no, y que la gente no joven, sino ya de mediana edad y no tan mediana, que quiere comprarse una casa y no llega ni aunque tenga 5 sueldos, nada, no hicieron absolutamente nada. Solamente el 27% de los votantes creen que el presupuesto del laborismo va a ser bueno para la economía, que es el resultado más bajo en ese rubro que Newspoll ha alguna vez registrado desde 1999. Así que en eso estamos. El 40% de los votantes laboristas dicen que van a estar mejor que antes del presupuesto, el 14% dice lo contrario. La gran mayoría de los votantes de la coalición dice que van a estar peor después del presupuesto que antes. Pero ¿sabe qué? Todo eso se lo lleva el viento. La cuestión es que, llegado el resultado final, el presupuesto fue un desastre, pero la gente lo tomó como de donde viene y todos quieren seguir votando, o una mayoría que determina quién es el gobierno, más quieren seguir votando por el gobierno de Penny Wong, que tiene al señor Albanese como cabeza o figura decorativa. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Incidentes muy desagradables en la ciudad de Melbourne, en Victoria, donde se estaba desarrollando la conferencia estatal del Partido Laborista, que fue completamente dominada por un tema que no tiene nada que ver con la potestad del Estado de Victoria como ente, ni del Partido Laborista en el Estado de Victoria, que es el conflicto de Gaza, donde Israel es protagonista junto con los salvajes terroristas de Hamas. Disculpe que sea tan fino en describirlo, pero en realidad podría utilizar otros términos, pero bueno, la cosa es así. Hubo protestas salvajes, centenares de policías tuvieron que pasar el domingo a la tarde tratando de mantener la calma fuera del Parlamento después que un grupo violento yo no sé llamarlo
protesters, como se dice en inglés, sino de manifestantes, yo no sé qué son, de pro-palestinos, gritaban intifada y from the river to the sea. From the river to the sea significa la destrucción del Estado de Israel por completo. Y estaban en oposición a una demostración que se hacía pacíficamente contra el antisemitismo, que en Australia se ha disparado hasta fuera de todo control. En las universidades de cine muchos estudiantes judíos han dejado de asistir porque no pueden garantizar la seguridad, los atacan, los escupen o peor. Y esto va a terminar muy mal y obviamente el gobierno no hace absolutamente nada para detenerlo. Mientras tanto, en esta conferencia del Partido Laborista, la líder del Premio de Victoria dijo que la política exterior debería de ser un tema para el gobierno federal, que Australia tiene solamente una sola voz en materia de relaciones exteriores y demás. Pero, mientras tanto, una senadora del Partido Laborista, que es del estado de Victoria, ya se manifestó en contra de Israel, dijo barbaridades como que lo que habló bien de Hamás, barbaridades inconcebibles que están pasando allí, ¿no? Pero a veces hay perlitas que cuentan cómo va una sociedad y hacia dónde va. Y le voy a contar una. Esta parece que no tiene importancia, pero sígame. El pasado viernes hubo un congreso de la FIFA, en Bangkok, en Tailandia. Y una de las mociones que se pusieron allí por países extremos del ala musulmán fue que Israel debe ser expulsado de la FIFA. Y se invitó a todas las asociaciones de fútbol del mundo que expresen su voto. Australia, para vergüenza eterna de quienes manejan la Federación de Fútbol de Australia, o Fútbol Australia, como se autodenominan ahora, decidió no votar en contra de la moción, sino decidió abstenerse. Lo que es un acto de sinvergüenzura, porque no existe ninguna posibilidad, posibilidad existe, pero muy remota, pero además no existe ninguna razón para expulsar a Israel de allí, porque si no habría que expulsar, bueno, en primer lugar a Palestina, que no es un estado y que está allí, habría que expulsar a Qatar, habría que expulsar a Sudán, habría que expulsar a Irán, habría que expulsar a tantos países que en realidad quedarían pocos en la FIFA, claro, ¿no? Si siguen así. Pero me quiero detener en dos cosas. Primero, en el sinvergüenza, hijo mal nacido, que se llama Craig Foster, que una vez fue cliente mío y que hoy entra a mi estudio, lo saco a las patadas con un escupitazo, y lo digo en forma muy fina, es una metáfora, no lo haría, por supuesto, en la vida real, es una metáfora para que usted lo entienda nada más, ¿no? El desprecio que le tengo, porque lo conozco personalmente y bastante bien, que salió por todos los medios en Australia a pedir que Australia vote a favor de la expulsión de Israel. Este sinvergüenza, que tiene muchas menos luces de la que parece, y le digo con conocimiento de causa de verdad, y no puedo hablar más por el secreto profesional, se olvida que la Federación de Fútbol de Australia existe por una sola razón. El fútbol en Australia, cuando se llamaba Soccer Australia, estaba quebrado. Y si se recuperó, fue porque un muchacho que se llamaba Frank Lowy decidió hacerse cargo de la Federación de Fútbol de Australia, crear la E-League, poner un montón de dinero indirectamente y hacer que Australia se clasifique para el Mundial 2006 y empezar una nueva era en la vida del fútbol australiano. Y como ustedes quizás sepan, Frank Lowy no es musulmán, sino que es judío, y él peleó la guerra de la independencia de Israel en 1948, una familia muy conocida, fueron en su momento los dueños de la empresa Westfield, después ya vendieron. El hijo de él, Stephen Lowy, quien criticamos muchas veces, pero por razones futbolísticas, no por política, después se hizo cargo del padre. Y usted fíjese que Frank Lowy fue chairman de la Federación de Fútbol de Australia desde el año 2005 al año 2018. Y después el hijo siguió desde 2019 por 3 o 4 años más, ya no recuerdo, pero hasta hace muy poco, literalmente, o por ahí. Me puedo equivocar en un año o dos. Y Craig Foster, este mal nacido, resulta que quiere votar para que Israel sea expulsada de la FIFA y de todos los abusos que se cometen no dice absolutamente nada.
Eso de alguna manera, no hubo por supuesto ninguna manifestación, nada, tampoco hubo actos de protesta, se mandaron cartas de protesta a la Federación de Fútbol de Australia que deben tener la misma efectividad como si yo le dijera al presidente de Irán, me voy a ocupar de él en un momento, que se recupere el accidente que tuvo. Ahora se lo digo en un momento, ¿qué pasó con eso? Pero en eso quedó lo que fue el país que yo consideraba mi hogar y que ya es uno de los países más de los cuales tengo pasaporte y nada más. Es una pena realmente, ¿no? Porque yo estaba muy enamorado de la vida de Australia, estaba muy enamorado de la sociedad australiana como una sociedad justa, una sociedad de centro, y se ha convertido en un bazar caro, con una ética equivocada, con un gobierno que apoya el lado erróneo de la historia, que va contra los valores occidentales, y siguen abriendo las puertas a la inmigración a sectores que no van a contribuir y no han contribuido a la paz de vivir en Australia. Porque, ¿qué significa eso? Lo lindo de vivir en Australia hasta hace no demasiado era que había una sociedad armónica donde todos nos tratábamos bien, en gran mayoría, con respeto, una sociedad conservadora, con sentido común, donde no había manifestaciones extremistas, donde se condenaba actos de violencia contra sectores minoritarios, y todo eso se ha perdido. Y yo lo siento mucho, pero yo no tengo más remedio que contarles lo que está ocurriendo. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El presidente de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi, se tomó un helicóptero cerca de la frontera con Azerbaiyán, a unos 600 kilómetros de la capital de Teherán, en Irán, y no se sabe qué pasó. Se perdió. Se perdió aparentemente en un accidente, no se sabe si fueron las condiciones climáticas. El accidente ocurrió con el helicóptero que justamente llevaba al presidente. En este momento hay equipos de rescate trabajando para tratar de encontrar el helicóptero. Los equipos de rescate se fueron a la frontera con Azerbaiyán. No solamente era el jefe de Estado persa, sino la comitiva que lo acompañaba. Aparentemente hubo un aterrizaje forzoso que tuvo que hacer el helicóptero que lo transportaba. Las primeras imágenes que se conocen de momento muestran un grupo de rescatistas tratando en medio de la niebla, pero en realidad no se ve nada. La televisión estatal iraní emitió imágenes del equipo de la media luna roja iraní, que vendría a ser como la Cruz Roja, subiendo una pendiente en medio de la espesa niebla, así como imágenes en directo de multitudes de fieles recitando oración en el santuario sagrado del imán Reza en la ciudad de Mashhad, que es la ciudad natal de donde venía el presidente. Si están rezando por él, la cosa viene mal en serio, ¿no? Un par de horas después del inicio de las operaciones, la media luna roja iraní informó que no solamente el presidente está desaparecido, sino que los 3 socorristas que lo fueron a buscar también. El portavoz de Irán añadió que la operación de búsqueda y rescate se ralentizará, ya que se espera que el tiempo se vuelva muy frío en breve y se pronostican más lluvias. Todavía no se ha podido explicar la causa del aterrizaje forzoso, entre comillas, y han puesto en marcha una operación para localizar el helicóptero en el que viajaba el presidente y otros altos cargos del país, como incluso el canciller de Irán, Hossein Amirabdollahian, y el gobernador de la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, un tal Ramati. Por supuesto, quien les habla no siente un gran pesar por lo que ha ocurrido, no se sabe exactamente qué es lo que ha pasado, no hay ninguna información al respecto. Sin embargo, algunos políticos de línea dura en Irán ya han llamado a la ciudadanía a rezar por él. Si llamaron a rezar por él es porque la cosa está complicada en serio. La televisora estatal también transmitió imágenes de personas rezando en muchas mezquitas, y el informe oficial dice que el estimado presidente y su compañía estaban viajando de regreso en unos helicópteros, y uno de los helicópteros se vio obligado a hacer un aterrizaje duro debido al mal clima y la neblina. Diversos equipos de rescate están en camino a la región, pero debido al mal clima podría tardar un tiempo en llegarse al helicóptero. La región es un poco escarpada y es difícil hacer contacto. Estamos esperando a que los equipos de rescate lleguen al lugar y nos den más información. Un helicóptero de rescate ya fue al lugar, pero no pudo aterrizar debido a la neblina.
el presidente tenía 63, dije, a lo mejor tiene, no sé, 63 años, y había ido allí a inaugurar un proyecto con su homólogo azerí, o sea, de Azerbaiyán, otra dictadura, ¿no? El convoy incluía 3 helicópteros y justo a los otros 2 no les pasó nada. Yo pensé que el mal clima afectaba a los 3, ¿no? Pero aparentemente no. No les puedo decir qué ha pasado. Obviamente Irán está en un conflicto que se autobuscó con Israel, con quien no tiene ninguna frontera. Hace unas semanas disparó 300 cohetes y misiles y por milagro ninguno causó daños importantes, pero eso fue un milagro de la naturaleza. Le digo por qué fue un milagro, porque según los físicos y matemáticos, un escudo antimisil tiene un 90% de posibilidades máximas de efectividad. Y ese día tuvieron una efectividad de un 99%, que es casi un milagro divino, como cuando se abrieron las aguas del Mar Rojo según la Biblia. Yo no creo mucho en esas cosas, pero casi fue un milagro que ninguno de los 300 misiles llegara al punto de destino. Mientras tanto, en Gaza continúa el conflicto. Se han descubierto un montón de túneles desde Gaza hacia Egipto, porque mucha gente se olvida que Gaza tiene una frontera enorme con Egipto, que está sellada teóricamente, pero en la práctica los túneles van por debajo y aparentemente es así como Egipto les manda armas para que jamás siga allí. Y porque usted sabe que en medio de todo este desastre donde dice que no tienen ni para comer, siguen tirando cohetes contra Israel. Pero eso los diarios no lo publican. ¿Y cómo hacen? Si no tienen para morfar, ¿cómo hacen para fabricar cohetes? Y también se estima que muchos de los rehenes que los terroristas siguen teniendo allí, más de 100, están en los túneles, incluso hasta pueden llegar a estar en los túneles que ya están del otro lado de la frontera con Egipto. Y mientras tanto, el presidente Biden y otros piden que Israel use moderación en tratar de rescatar a la gente que se secuestraron en el 7 de octubre pasado. Mira, hace cuánto tiempo ya ha ocurrido. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En los Estados Unidos se ha decidido que el primer debate que va a ocurrir entre el presidente Joe Biden y el expresidente y candidato del Partido Republicano, Donald Trump, va a tener lugar el 27 de junio, lo que es muy raro, porque los debates generalmente tienen lugar semanas antes de las elecciones, ocurren en septiembre y octubre, ya que las elecciones son el primer martes de cada mes de noviembre, cada 4 años. Y esta vez han decidido hacerlo en junio, y no han prestado atención a que hay una comisión bipartidaria que establece cómo se debate y cuándo. Esta vez Biden puso las reglas y va a tener lugar sin público, o sea, en un estudio televisivo, en ese momento. Hace 4 años se esperaba que Trump lo masacrara, entre comillas, metafóricamente hablando, a Biden en el debate porque Biden tenía problemas cognitivos. Esos problemas cognitivos de Biden no han, obviamente, mejorado en los últimos 4 años, sino todo lo contrario. De manera tal no se sabe qué es lo que va a pasar. Todas las encuestas le están dando a Trump una ventaja, por eso es relativo, porque falta demasiado, y no sé si se puede confiar demasiado en las encuestas en un país donde está completamente sectorizado, ya que se vota por estado, no se vota como padrón único. Así que vamos a ver qué ocurre. Mientras tanto, Trump continúa en el juicio absurdo que está siendo sobrellevado en Nueva York, donde se le acusa de haber falsificado récords electorales cuando le hizo un pago de $130,000 a una actriz porno con quien aparentemente tuvo un breve interludio, entre comillas. Cambiando de tema, acaba de terminar la Premier League inglesa, salió campeón otra vez, por 4ª vez consecutiva el Manchester City, le ganó 3-1 al West Ham, el Arsenal le ganó 2-1 al Everton, iba perdiendo 1-0, lo dio vuelta, pero eso no le alcanzó, terminó 91 puntos contra 89, el Liverpool también se clasificó, ya se estaba clasificado para la Champions, igual que el Aston Villa, el Tottenham se clasificó para la Europa League, y el resto, hablar de Conference no tiene importancia. El Manchester United no se clasificó para absolutamente nada, a menos que gane la final de la FA Cup el próximo fin de semana contra el City, donde tiene escasas chances desde el punto de vista futbolístico, pero partidos son partidos, ¿verdad? Pero hay un club en Inglaterra
que está haciendo una petición formal para poner a la basura algo que debe ser puesto a la basura, que se llama el VAR o el VAR. Y el Wolves, el Wolverhampton Wanderers, el nombre completo, es el primer club en Inglaterra que ha levantado la cabeza y dijeron que hay que tirar el VAR a la basura porque está destruyendo la experiencia futbolística, demorando los partidos, sacándole atmósfera a los mismos. Ya la gente no sabe si gritar un gol o no gritar un gol. El VAR se lo hizo para corregir errores de los árbitros, pero se lo usa para otras cosas. Está completamente desvirtuado. Los hinchas lo odian, yo también. El problema es que para poder lograr el objetivo de sacar el VAR, necesitan una mayoría de 15 o 16 clubes y eso va a ser muy difícil que lo puedan lograr. El Wolves en su alegato dice que ellos no se sienten perjudicados por el VAR más que ningún otro club, pero que el experimento no ha funcionado. Que lo único que puede funcionar es una tecnología automatizada que, por ejemplo, podría existir en caso de determinar si una jugada hubo offside o no, pero no que lo miren 350 veces 5 tipos en un estudio a 100 kilómetros del estadio o más, sino que lo mire una máquina que determine si hubo o no offside, como existe una máquina que determina si la pelota cruzó la línea de gol o no, porque la pelota tiene un chip que solamente hace un zumbido en el reloj del referee en el momento que cruza la línea de esto ocurrir. Y si no, nada. O sea que es una cosa donde no tenga intervención humana. Pero bueno, es lo que se está pidiendo y no. Vamos a ver si termina esto o no. Ojalá sí, pero yo no tengo ninguna esperanza realmente de que eso ocurra. Mientras tanto, mucha gente me preguntaba, la MLS, donde uno habitualmente asiste a los partidos. Anoche estuve en el partido que el Inter Miami le ganó agónicamente al equipo de Washington DC 1-0, un partido flojo. Messi no hizo nada, no, soy sincero, estuve en la cancha, caminaba, no hizo nada, pero ganaba 1-0 cuando se terminaba el partido con un gol de un jugador suplente. Pero la gente me preguntaba, ¿cuánto ganan los jugadores de la MLS? Y me tomé el trabajo y busqué la información. Por supuesto, algunas cifras me sorprendieron y otras me sorprendieron más de lo que yo me imaginaba. No por lo mucho, sino por lo poco. En algunos casos, por lo mucho. Obviamente, el mejor jugador de la historia, Messi, gana más que cualquiera. Su salario formal, sin contar los incentivos por publicidad, ni que le paga Apple TV, ni Adidas, ni nada, es $12 millones, que es obviamente muchísimo dinero. Después le sigue Sergio Busquets, y ahí sí me sorprendí, porque Busquets se fue de Barcelona y gana $8,5 millones por año. Después lo sigue, ambos juegan para el Inter Miami. Después lo sigue Insigne, el gran delantero italiano que juega para el Toronto, que gana $7,5 millones por año. Después lo sigue Shaqiri, un jugador suizo de origen albano, que juega para el equipo de Chicago, que gana $7,350,000 por año. Esa cifra no la puede pagar ningún club argentino, chileno, ni nada por el estilo, claro, ¿no? Después un gran jugador se llama Forsberg, yo les conté que lo fui a ver el otro día cuando jugó con el Inter Miami, que jugaba para el Leipzig en Alemania, que juega para el New York Red Bulls, que gana $5,5 millones. Después hay un muchacho que se llama Herrera, que ni conozco, que gana $4,750,000. Driussi, que una vez jugaba para River, después fue a jugar a Rusia, su carrera se deshizo, pero quejarse no puede quejarse, juega para el Austin, un equipo de la capital de Texas, y gana $4,5 millones. Pero lo interesante, después me puse a preguntar cuánto ganaba Luis Suárez. Y Luis Suárez gana muy poco. A Luis Suárez le están pagando $1,5 millones por temporada. Y yo creo que hay algo raro ahí, porque él llegó con una lesión, es casi el goleador de la liga, y debe tener algún tipo de incentivo, porque para Luis Suárez, un hombre que ganaba $75 millones por año, se lo digo en serio cuando jugaba para el Barcelona, que le pagan esto es irrisorio, yo creo que debe haber algo más. Pero después hay jugadores que uno ve, que uno dice que son muy buenos, pero tienen salarios relativamente modestos. El ex defensor de Boca, Marcelo Hueintán,
que juega para Inter Miami, gana $385.000 por año. Después de eso hay que pagar impuestos, ¿no? Federico Redondo, un chico muy joven, promesa argentina para la selección, apenas gana $255.000 por año, después de salir de Argentinos Juniors. O sea que no, hay salarios extrafalarios, hay salarios que son demasiado bajos. El salario mínimo que se paga en la MLS son $71.000 por año, que lo ganan obviamente muy pocos, son jugadores que recién empiezan, los juveniles que recién están empezando. Pero los salarios que les estoy dando son realmente salarios muy, pero muy importantes. El caso de Messi, 12 millones es el salario mínimo, la base, pero tiene compensaciones garantizadas que llevan el salario a 20 millones. En el caso de Busquets, más o menos, no es así, de 8.500.000 se va a 8.700.000, pero el caso de Insigne pasa de 7,5 millones a 15, con algunas compensaciones que tiene. Por eso lo de Luis Suárez, no tengo la información de cuáles son sus compensaciones, pero no se entiende. La MLS, además, la aclaro, es una de las pocas ligas del mundo que no va a parar de la Copa América, lo que es ridículo, porque la Copa América se juega justamente en Estados Unidos. Empieza el 20 de junio próximo, el día de mi cumpleaños, con Argentina debuta contra Canadá. Estamos acreditados ya para la Copa América, así que vamos a estar en la cancha y le vamos a ir contando todo lo que va a haber sucediendo allí. Les saludo Ezequiel Trump, un placer que estén siempre al otro lado y será hasta dentro de 3 o 4 días. Un abrazo.